Bueno, muy buenas. Resulta que esta es la penúltima clase ya, porque en realidad hemos avanzado bien, y la próxima será la última, Dios mediante, porque se nos termina el tema. Total sería una clase menos de lo que me demoré en hacer este mismo curso el año 2020. Y eso es que ahora pasamos más materia, porque siempre esta cosa va creciendo, ¿no? Va creciendo. Ahora le agregué Job también, ¿no? Para la próxima vez, de acuerdo al documento que les mandé. Entonces, bueno, el libro ya tiene hoy día como 15 páginas más que el que tienen ustedes en su poder. Cosas que van siendo aclaraciones, o esto como el caso de Job, por ejemplo, yo le agregué 5 páginas, las 5 páginas. Entre paréntesis, echo de menos los comentarios sobre el documento que les mandé de Job. Hay algunos que me han mandado comentarios, y eso ha sido muy bueno porque permite aclarar algunas dudas y poder transcribirlo a los apuntes de una forma más clara. Pero están en deuda, ¿eh? No se olviden. Bien, vamos a la página 119. El contexto religioso de la época helenista y romana. Tenemos que tener bien claro de que el judaísmo en esa época ya no estaba solo en Israel, ya fuera Judá, Samaria o Galilea. Se había expandido mucho por el Mediterráneo. De hecho, Alejandría, hay una colonia judía de más de 300.000 personas. En cambio, los judíos de Jerusalén eran 70.000. O sea, en Alejandría había 5 veces más judíos que en Jerusalén. Y por eso ahí se hace la traducción de los 70, lo que habíamos hablado cuando hablamos del canon del Antiguo Testamento. Porque esos 700.000 judíos que habían en Alejandría ya prácticamente no hablaban hebreo, o lo hablaban muy mal, lo entendían muy mal. Entonces había que traducir la Biblia hebrea al griego para que la pudieran entender todos. Y en ese contexto también, a pesar que es esto es del Nuevo Testamento, lo que voy a decir ahora, hay que entender la huida a Egipto de la Sagrada Familia. O sea, cuando la Sagrada Familia tuvo problemas con Herodes, entonces arrancaron a Egipto. Y en la imaginería nuestra católica se piensa que arrancaron a un país extranjero. Bueno, efectivamente se fueron a un país extranjero, pero donde había 5 veces más judíos que en Jerusalén. O sea, ellos llegaron allá al lugar donde vivía esta gran colonia judía, en algún barrio específico de Alejandría, donde seguramente tenían parientes y amigos de familia que estaban viviendo allá desde hacía mucho tiempo. O sea, hay que entender ese contexto también, que es bien interesante. No llegaron a un país desconocido, pudiéramos decir. Era desconocido, sí, porque no habían estado nunca ahí, pero había 5 veces más judíos en Alejandría que en Jerusalén. Y eso hace que en Alejandría se escriban libros que pasaron a ser después parte de la Tanakh, o sea, parte de la Biblia griega, aunque no fueron incluidos en la Biblia original de Jerusalén, pero sí el cristianismo lo adoptó, como ya lo vimos, el canon griego, ¿no? El canon de los judíos de Alejandría, no el canon de los judíos de Jerusalén. El caso más claro, el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría se escribió en griego, no cabe la menor duda. Pero no todos los del segundo canon se escribieron en griego, tal como lo vimos cuando pasamos del canon del Antiguo Testamento. Pero la mentalidad de estos judíos alejandrinos, o de la diáspora en general, era un poco distinta a la del judío de Jerusalén. Por el intercambio cultural, por las conversaciones, qué sé yo, que tenían con los griegos de Alejandría, o originalmente egipcios de Alejandría, tenían una mentalidad mucho más abierta. El judío alejandrino hacía proselitismo del judaísmo.
ellos veían que los no judíos en Alejandría, ya fueran griegos o egipcios o de otras partes, tenían una cierta admiración por la religión judía, fundamentalmente por la moral, que la moral de los griegos era bien pobrecita, o sea, los bacanales y todas esas cosas eran bien degenerados los griegos, y los romanos igual. En cambio, el judaísmo les atraía a los extranjeros que vivían en Alejandría o a los locales de allá, digámoslo así, los no judíos, porque veían una moral mucho más elevada. Entonces eran mirados con simpatía en ese sentido. Y por eso, por esa razón, también el judío de la diáspora, el judío que vivía en Alejandría, era mucho más abierto a promover su religión. Las conversiones eran difíciles en esa época porque las religiones eran religiones nacionales, nacionalistas, incluso la judía también, por supuesto. Entonces, convertir, que si un griego se hiciera judío, por ejemplo, era difícil que se considerara, porque significaba que dejaba, en la mentalidad de la época, dejaba de pertenecer al pueblo griego y pasaba a pertenecer al pueblo judío. O sea, era cambiar de nacionalidad, podríamos decir así. Pero eso no significaba que no pudiera tener admiración por la moral de otros pueblos. Y eso es lo que se llamaban prosélitos. O sea, el prosélito era alguien que no renunciaba, no se traspasaba de religión, no renunciaba a su religión original, pero que miraba con simpatía ciertas características de la religión judía e incluso podía participar en ciertos ritos de la sinagoga. No en todos, pero en ciertos ritos sí, sobre todo en los ritos que significaban el estudio de la Torá y el estudio de la moral. Entonces, en ese sentido, el judío de Alejandría era muy abierto. En cambio, el judío hebreo, o el judeíta, el judeano, como hemos dicho nosotros, el de Jerusalén, era muy cerrado. Para él, todos los paganos eran enemigos de la verdad. Y ellos lo único que querían era que en Jerusalén hubiera una pureza ritual gigantesca. O sea, con todas las normas de la pureza ritual, qué sé yo, por muchos paganos que hubieran, pero sí, pero no me venga a vender comida, carne de chancho, por favor. Usted será pagano, pero olvídese, aquí en Jerusalén no. En cambio, claro, los alejandrinos no podían decir eso porque no mandaban políticamente en Alejandría, pero sí explicaban sus normas morales de la pureza ritual, sus normas religiosas a los demás y establecieron un diálogo. Y eso provocaba admiración en muchos paganos. Entonces teníamos unos judíos mucho más abiertos en Alejandría y un judaísmo mucho más cerrado en Jerusalén. Y eso se nota en los evangelios también, ¿para qué estamos con cuentos? En los evangelios se nota ese cerrazón sobre todo de los fariseos y de los saduceos, que sé yo, etc. La otra característica religiosa de esta época, que es muy importante, es que el culto de la sinagoga ya es algo masivo. O sea, esos 300.000 judíos, como les digo, 7 veces más que la población judía de Jerusalén, que vivían en Alejandría, claro, no tenían el templo, porque el templo era único solamente en Jerusalén, salvo el de los samaritanos que tenían ese templo medio escondido ahí en el monte Garizim, pero no podían establecer un templo en Alejandría, eso era evidente, porque la comunión entre ambos grupos de judíos, los alejandrinos y los de Judea, era 100%. Entonces se desarrolla muchísimo la sinagoga. La sinagoga originalmente era una reunión en la casa de alguien que tenía una casa relativamente grande para poder invitar a sus vecinos judíos. Y después al final se hizo un edificio especial, que era la sinagoga. Y en la sinagoga, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, la enseñanza de la Torá, eso era lo más importante. La enseñanza de la escritura, de la Tanakh en general, Torá, profetas, que son los salmos, etc. Y eso se hacía los sábados.
Y además servía de lugar de encuentro y de testimonio para las situaciones normales del ser humano que son importantes, como ser su nacimiento, la circuncisión se practicaba ahí en la sinagoga, los matrimonios y los funerales. Y el que presidía la sinagoga era un sabio, nada más, un rabino. Un rabino significa maestro, sabio, como quieran llamarlo, y que era un laico, porque no se hacía sacrificios allá. Entonces no había sacerdotes afuera de la sinagoga. La sinagoga era un laico que obviamente tenía que sacar un título de ser aprobado para poder enseñar la Torá, o sea que la tenía que haber estudiado bien y haber hecho varios años de estudio de eso para poder enseñar en la liturgia sabática la Torá. Bueno, ¿y quién le da ese título? El rabino anterior, un maestro que hubiera ahí, o sea, era una cadena que se iba formando. Entonces, cuando el rabino anterior ya que estaba ahí, que había sido ya certificado por los anteriores, que ya empezaba a tener discípulos que los preparaba cuando sobre todo se ponía viejito para que lo sucedieran. Y cuando ese rabino anterior ya consideraba que es uno de sus discípulos ya estaba suficientemente preparado, entonces lo certificaba como rabino. Y así se iba formando la cadena. Bueno, y si ustedes piensan lo que pasó en la predicación, eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero es más o menos lo mismo. En la predicación sobre todo de San Pablo, llegaba a una ciudad, empezaba a predicar, empezaba a tener prosélitos, a tener conversos. ¿Y dónde predicaba? Bueno, en la casa de alguien que lo recibía, que tenía una casa suficientemente grande como para poder juntar a la gente. Y después, bueno, después un edificio que se hizo especial que se empezó a llamar iglesia, para reunir la gente. Y bueno, ¿y cómo se establecía la sucesión? Muy simple, el apóstol cuando ya salía de ahí, iba a predicar a otra parte, o bien ya estaba medio viejito, o bien lo mataban, como él había preparado sucesores, esos sucesores eran los que seguían predicando. Y ahí se formó la cadena de los apóstoles, obispos, que sé yo, todas las demás cosas, tal como en Alejandría se formó la cadena de los rabinos, etc. Que sigue hasta hoy día, en ambos casos. Hoy día el rabino, eso sí, tiene que sacar un título que lo da una escuela ya formada. Tengo no solamente el rabino anterior, eso era cuando no había comunicación entre todos los pueblos. Lo mismo pasa con la sucesión de los obispos, ahora tiene que ser una cosa mucho más formal. Tengo entendido que en Chile todavía no hay escuelas para formar rabinos en el judaísmo, pero sí hay en Argentina. Entonces, cuando hay algún alumno de un rabino local aquí que quiere titularse, estudia en Argentina, saca su cartoncito y puede practicar aquí en Chile o en otra parte. Entonces, ese es más o menos el mundo religioso. Y aparecen nuevos escritos bíblicos, estos del segundo canon que nosotros hemos hablado, deuterocanónico. Muchos también son incluidos en la Biblia hebrea, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de los judíos de Jerusalén. Pero empieza a surgir un concepto que es nuevo para el judaísmo, que es lo que pasa en el más allá. Si ustedes leyeron lo que yo les mandé de Job, ahí se barrunta, ¿no? Porque el problema era ese, que, o sea, en general hasta ese momento, antes del cristianismo del periodo helénico, el asunto era muy simple. Dios castigaba a los que se portaban mal, pero aquí en la tierra. Y Dios premiaba a los que se portaban bien aquí en la tierra. O sea, si usted, hay varios salmos que lo dicen, a veces uno lo lee tan rápido, lo escucha por una oreja y le sale por la otra, cuando se leen en la liturgia de la misa. Pero siempre la idea es que
El que se porta bien con Dios le va bien. Y el malvado al principio le va bien, pero después le va re mal dentro de este mundo. Bueno, ¿y qué es lo que plantea Job y otros libros también de esta época, bíblicos de esta época? Bueno, resulta que yo conozco gente que es buenísima y le va pésimo. Y además conozco gente que es malísima y le va estupendo. ¿Qué pasa ahí? Entonces ahí se empieza a revelar la idea esta cadena de revelaciones que hemos visto cuando se ponen los libros en forma cronológica, la idea de que hay un más allá. Hay un más allá. Que eso el judaísmo lo había intuido, pero no se lo había planteado como problema, como algo que había que dilucidar. Y primero, los primeros testimonios bíblicos de este más allá son selectivos, bien curiosos, como lo vamos a ver ahora. O sea, el más allá es solamente para los buenos. Los malos se destruyen. Ese es el castigo, la destrucción total de la persona, del malo, del que se porta mal en el momento de la muerte. En cambio, el más allá es para los que se portan bien, como premio. Bueno, pero poco tiempo después, como vamos a ver ahora, se perfecciona esta idea, Dios le revela a los escritores sagrados la idea más completa, que el más allá es para todos. Y pero allá los que se portan mal van a ir a un castigo eterno. Pero lo más interesante es que los que se portan regulares, para decirlo de una forma, van a tener un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de purificación después del amor. Vamos a ver. Veamos primero lo que nos dice el segundo libro de los Macabeos. El segundo libro de los Macabeos nos muestra una escena que es bien edificante, pero bien tremenda, de esa madre con 7 hijos, madre viuda, en que el rey Antíoco los manda a matar si no pisotean la Torá. Y les ofrece además todo tipo de prebenda, y por supuesto les perdonaría la vida si pisotean la Torá. Y los empieza a torturar y a matar a medida que se van negando los 7 hijos uno por uno, desde el más grande hasta el más chico. Y le toca a uno por ahí, ¿qué es lo que el diálogo que se produce entre este niñito y el rey? El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos que le hacían para que se convenciera en pisotear la Torá. Cuando murió torturaron en forma semejante al cuarto, al que le seguía. Y cuando estaba próximo a su fin, dijo: vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. En cambio, tú, rey, no resucitarás para la vida. O sea, aquí está claro. El más allá y la resurrección será solamente para los buenos. En cambio, el rey, que es un malvado, que es un déspota de todas las pestes del mundo, no resucitará para la vida. O sea, el día que él muera, su ser se va a aniquilar. Sin embargo, el mismo libro de los Macabeos, más adelante, dice lo siguiente. Judas Macabeo, que era este gran general, este gran guerrillero que surgió en respuesta a la maldad de los sirios, ¿no es cierto?, de los antíocos, y que logró reconquistar Jerusalén y sanear el templo y todo lo demás. Dice, Judas, después de una batalla, pasa lo siguiente. Judas Macabeo congregó al ejército y marchó a la ciudad de Adulán. Y como llegaba el día 7º, se purificaron según el rito acostumbrado y allí mismo celebraron el sábado.
Al día siguiente, porque ya urgía, los de Judas fueron a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en las sepulturas familiares, después de la batalla, obviamente. Y bajo la túnica de cada muerto encontraron amuletos de los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Claro, tú no podías tener amuletos de ídolos. Todos vieron claramente que esa era la razón por la cual ellos habían perecido en la batalla. Así que todos alababan las obras del Señor, justo juez que descubre lo oculto, e hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedara borrado por completo. Por su parte, el noble Judas arengó a la tropa a conservarse sin pecado, después de ver con sus propios ojos las consecuencias del pecado de los caídos. Después recogió 2000 dracmas de plata en una colecta y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación por esos muertos. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado en la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio en la resurrección, la idea es piadosa y santa. Por eso hizo una expiación por los caídos para que fueran liberados del pecado. Entonces, aquí tenemos una situación bastante más parecida a lo que después el Nuevo Testamento lo diría claramente. O sea, resurrección hay para todos, los malos para el castigo eterno y los buenos para el premio eterno. Pero ¿qué pasa con esos que han cometido pecados antes de morir, pero que muestran su lealtad a Yahvé? Como el caso de estos guerreros. Ellos mostraron su lealtad a Yahvé peleando junto a Judas Macabeo, pues la cosa está clara, y con eso arriesgando su vida que los mataron. O sea, eran gente piadosa, pero tenían el pecadillo, ¿no?, de por si las moscas, ¿sabes qué más? Vamos a tener un amuleto de un ídolo, ¿no?, escondidito ahí debajo de la ropa, ¿no? Bueno, resulta que cuando los van a enterrar se dan cuenta de esto, y ahí sale una nueva revelación muy interesante aquí, que esa gente pasa por un tiempo de purificación en el más allá. No habla de un purgatorio todavía, no, pero un tiempo de purificación. Y en ese tiempo de purificación es muy bueno rezar por los muertos, para que ese tiempo de purificación sea breve y puedan disfrutar del paraíso con Yahvé. Y eso es de esta época, es absolutamente novedoso en el judaísmo. Ahora, esto lo recoge muy bien y lo explica en este párrafo que les pongo aquí sobre que el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, Esperanza Salva. Dice, sobre este punto, el de la purificación después de la muerte, hay que mencionar aún un aspecto, porque es importante para la praxis de la esperanza cristiana. El judaísmo antiguo pensaba también que se puede ayudar a los difuntos en la condición intermedia por medio de la oración. Y cita lo que acabo de leer. La respectiva praxis ha sido adoptada por los cristianos con mucha naturalidad y es común tanto en la Iglesia oriental como en la occidental. La Iglesia oriental no conoce un sufrimiento purificador y expiatorio de las almas del más allá, lo que nosotros llamamos purgatorio, pero conoce ciertamente diversos grados de bienaventuranza, como también de padecimiento en la condición intermedia. Sin embargo, se puede dar a las almas de los difuntos consuelo y alivio por medio de la Eucaristía, la oración y la limosna. Eso dicen los orientales. Que el amor pueda llegar hasta el más allá, que sea posible un recíproco dar y recibir, en que estamos unidos unos con otros con vínculos de afecto más allá del confín de la muerte, ha sido una convicción fundamental del cristianismo de todos los siglos
y sigue siendo también una experiencia consoladora. O sea, es muy interesante como lo plantea el Papa Benedicto, porque es cierto, los orientales, los cristianos orientales, tanto ortodoxos como católicos, no hablan de un purgatorio, pero hablan de un camino de purificación. O sea, no lo identifican con algo físico como lo hacemos nosotros, pero lo importante es que hablan de un camino de purificación, que es lo mismo. Y en ese camino de purificación, nosotros desde esta tierra podemos ayudar con oraciones y Eucaristía a que al que está siguiendo ese camino de purificación en el más allá sea breve y llegue rápido a su meta final. O sea, es bien interesante esta noción que aparece en esta época. Y también aquí se escriben varios libros que pretendieron ser parte de la Biblia, pero que no fueron aceptados. Y lo cual no quiere decir que sean heréticos ni nada, sino que son libros piadosos, pero que no aportan, no fueron considerados como una revelación por parte del misterio de Dios, por parte de Yahvé. El libro de los jubileos, por ejemplo. Pero el más interesante es el ciclo de Enoc, que se escribieron varios libros entre el siglo II antes de Cristo y el comienzo del siglo I después de Cristo. Vamos a hablar de eso. También hay salmos de Salomón, atribuidos a Salomón, por supuesto, que se escribieron en esta época, o a lo mejor venían de tradiciones orales de esa época, que se pusieron por escrito en el siglo I después de Cristo en Palestina, y otros más, qué sé yo, tercero, cuarto de Esdras, tercero y cuarto de los Macabeos, qué sé yo. Y en esta época se escriben también los manuscritos, se copian por lo menos, de manuscritos antiguos, los que nos han llegado de Qumran, que también espero verlo ahora. Pero algo muy interesante que ocurre en esta época es el fenómeno del apocalipticismo. Se escribe, hay un fenómeno religioso muy interesante en el judaísmo, que se denomina apocalipticismo, y que da origen a un montón de libros que son apocalípticos. O sea, la diferencia entre uno y otro, los apocalipsis son libros, y el apocalipticismo es la escuela religiosa que da origen a estos libros apocalípticos. De ellos ha llegado uno en el Antiguo Testamento, que es la segunda mitad del libro de Daniel. Daniel capítulo 7 al 14, son 14 capítulos de Daniel, aunque hay después unos agregados en el 15 y el 16, pero el original son 14. Es un apocalipsis. El capítulo 1 al 6 es básicamente un libro profético. Pero el más interesante también, que no entró en la Biblia, no es canónico, es el primer libro de Enoc, en sus capítulos 83 al 90, que fueron escritos en el año 165, o menos antes de Cristo. Y por ahí más de Enoc, 2 y 3 de Baruch, cuarto de Esdras, Apocalipsis de Sofonías, qué sé yo, todo eso nos han llegado a nosotros. Ahora, ¿qué significa Apocalipsis? Un nombre griego, pero deriva del hebreo también. Que significa revelación por medio de una visión. Y en general todos somos en el mismo estilo. Un personaje celestial se aparece en una visión o sueño y da a conocer al vidente una serie de verdades sobre el futuro de la vida personal y de la historia o sobre la constitución del mundo. Hay algunos libros, algunos apocalipsis que se refieren a lo que está pasando en la historia en ese momento, y hay otros que se refieren sobre la constitución del universo, del cosmos y de los días finales del universo y del cosmos, qué sé yo, etc. Y normalmente ese mensajero es alguien de crédito, o sea, un ángel, un arcángel, o como el caso de Enoc, un patriarca de la época anterior al diluvio. Por eso digo, hay dos tipos de libros apocalípticos. Bueno, en el Nuevo Testamento está el Apocalipsis de San Juan, que también es de la misma escuela, de la misma tendencia.
Una que se revela el sentido de lo que está pasando, del curso de los tiempos. Y el otro tipo de libro apocalíptico es el que revela los misterios del mundo celeste. Son revelaciones mediadas por un ser celestial y es un horizonte escatológico amplio. O sea, una característica que es importante de estos libros es como están analizando muchas veces la historia de lo que está pasando, o están analizando lo que va a pasar al fin de los tiempos, ya no incumben solamente a los judíos, porque hasta la fecha que hemos estado viendo, los libros bíblicos incumben a los judíos. O sea, cuando Amós escribió su libro era para criticar la corrupción del rey, la monarquía judía, por supuesto, no se metió con la monarquía de los persas o la monarquía de los chinos o los japoneses, que ni siquiera sabía a lo mejor que existían. En cambio, cuando un libro apocalíptico quiere hablar lo que está pasando en la historia, ya ahora, en ese momento, o lo que va a pasar en el término del universo, cuando termine el universo, obviamente tiene que abarcar el universo completo. Entonces, una característica bien interesante de esta literatura de este momento es que se universaliza. Ya no atañe cosas que ocurren en Israel solamente. Pero veamos eso más detalle. Primero, una de las características más importantes de los libros apocalípticos piensen ustedes que siempre se escriben en momentos que hay mucha angustia en la fe. Entonces, una característica importante es el dualismo. No hay medias tintas. Los buenos son buenos. Y los malos son malos. No hay medias tintas. Y eso es por la perspectiva que se escriben. Piensen ustedes en este momento en Ucrania, una ciudad que está bombardeada así, los lugares donde vive la gente, los colegios y todo. Bueno, los buenos que no son los buenos, los que están escondidos ahí en un refugio, tratando de que no caigan bombas sobre ellos y no caigan bombas de sus casas porque los van a perder todo. Esos son los buenos. ¿Cuáles son los malos? Los que están en los aviones arriba tirando bombas. No hay intermedio. Pues el dualismo, empieza usted en Siria, en esas ciudades bombardeadas que no quedó nada, ni la ruina siquiera. Lo mismo, los buenos que son nosotros que estamos aquí escondidos, y qué culpa tenemos de esto. ¿Y quiénes son los malos? Los que están ahí tirando bombas. Y de repente viene alguien a ayudarlos, que son Médicos Sin Fronteras. Eso también son buenos, porque nos vienen a ayudar. Entonces, eso se llama el dualismo extremo. No hay medias tintas. En general, en la literatura que hemos visto bíblica anterior, habían medias tintas. Habían reyes y cometían errores, pero que se arrepentían, como David, por ejemplo. Y así muchas historias de ese tipo. En cambio, en la literatura apocalíptica es el dualismo total. La segunda característica que tiene la literatura apocalíptica es que la historia que relatan tiende siempre a un punto final, o sea, es lineal. En general, la literatura que uno ve bíblica más anterior es cíclica. O sea, hay un rey que se porta mal, sí, pero el que lo sucede se portó bien. Y entonces escribo esto para que el que suceda, se vuelva, siga portando bien, porque si se porta mal va a haber un problema. O sea, es un ciclo, generalmente el relato es cíclico, como una rueda, se gira. En cambio, y de hecho incluso en el exilio, sí, nos portamos mal, nos llevan exilados. Pero ¿qué dice Ezequiel? No se preocupen, cuando se arrepientan, Dios los va a traer de vuelta. O sea, cíclica. No hay un punto final. En cambio, en la literatura apocalíptica, la historia es lineal, tiende a un punto final. O sea, esta situación horrorosa que estamos viviendo, no se preocupen. Dios va a reaccionar. Y ahí va a venir triunfante un Mesías que nos va a liberar de esto y a aniquilar a los malos. Entonces, es una situación bien curiosa.
Es como, y eso va a la tercera característica. En general, esta línea histórica, la apocalíptica, la divide en dos tiempos. El presente, que está lleno de dificultades y pruebas, y el futuro, que va a ser cuando al final Dios va a intervenir, y que es seguro que va a intervenir, en que juzgará, salvará y dará pleno cumplimiento a las promesas divinas. Entonces, esta línea que tiende a un final tiene un corte entre medio. Entonces, pudiéramos decir que la apocalíptica es una literatura que muestra un pueblo angustiado y tremendamente pesimista sobre la situación de ese momento, pero tremendamente optimista para la solución final. Es un pesimismo optimista, y un pesimismo optimista con seguridad. Si ustedes miran la historia de mártires, en el fondo tienen esa actitud muchas veces. O sea, en general la historia que nos cuentan los mártires antiguos y modernos, desde San Lorenzo hasta los asesinados en la Guerra Civil Española por los anarquistas, digamos. O sea, siempre el enfoque es más o menos el mismo. O sea, tú me podrás matar, no importa. O sea, espérate, vas a ver tú el premio que me va a dar Dios después. En cambio, vas a ver tú lo que te va a pasar a ti después. Esa versión lineal de la historia que llega a un punto de seguridad absoluta de que Dios está con uno. Que lo intuye Job, tal como lo habíamos visto, si lo vieron ustedes o no, lo sé, en el papelito que yo les mandé. Lo intuye. Job se queja tremendamente de Dios, pero sabe que lo está escuchando. Sabe que lo está escuchando. Y que en algún momento va a actuar. Y eso es que Job no es un libro apocalíptico en ese sentido. La cuarta característica de la literatura apocalíptica es que la visión que muestra no está circunscrita solamente a Israel, sino es universal. O sea, Dios va a arreglar el problema que está pasando en el mundo y lo va a arreglar para todos, no solo para Israel. En los libros más antiguos, e incluso en algunos salmos, por ahí uno se da cuenta que el orante de ese salmo, cuando ve que están con la soga al cuello porque lo atacan los enemigos, que se yo, cosas de estilo, sabe que Dios Yahvé va a salvar a Israel, pero también añora que cuando los salve, castigue y haga desaparecer a los otros. En cambio, aquí esto es mucho más universal. O sea, Dios sabe, el que escribe el libro apocalíptico sabe que Dios va a salvar esa situación histórica atroz, pero para el mundo global, no solamente para Israel. Va a haber una nueva creación para todos, como sale en el libro del Apocalipsis de San Juan, que reúne estas características también. La quinta característica de esta literatura es lo que decíamos antes, visión pesimista del mundo presente que no descansa en la evasión de los problemas son reales, dice. Por eso que es pesimista, pero en la esperanza que provoca es de un optimismo gigantesco para lo que viene después. Por eso que estos libros aparecen en los momentos que hay grande angustia, porque la gente piensa que los van a martirizar, aunque sea por casualidad, digamos. De repente va a caer una bomba donde estamos, de haber preguntado a los sirios y nos va a morir todo. Pero no te preocupes, no te preocupes. Lo que viene después va a ser muy gratificante. Dios está escuchando nuestras oraciones y sabe lo que está pasando y va a actuar, tal como muestra, intuye Job. Y la otra característica más, normalmente siempre tienen una angeología y una demonología muy exuberante. O sea, en ese aspecto los autores de los libros
eh, apocalípticos tienen una imaginación creadora tremenda. O sea, se imaginan batallas celestiales, ¿eh? Que sea un dragón que con la cola bota a no sé cuántos millones de estrellas, que es cosas de ese tipo, ¿no? O sea, eh, las batallas celestiales, por eso se llama de la apocalíptica también, porque son de una imaginación creadora, creativa tremenda. Digamos, de monstruos, dragones con 7 cabezas y cosas por el estilo. Bueno. Pero también muchas veces tienen un fuerte contexto mesiánico. O sea, aparece un ser humano, que ya lo vamos a ver ahora, que muchas veces le llaman el hijo del hombre, que es el que lidera las huestes divinas para la destrucción final de toda esa demonología, y que después, cuando haya ya destruido finalmente a todos los enemigos de Dios, va a reinar en esta tierra que va a sufrir una nueva creación. Ese contexto mesiánico de un ser humano preexistente que vamos a ver ahora. Eso ocurre incluso en el libro de Daniel, que es de la época esta, que es canónico, pero lo tienen re claro en el libro de Enoch, como lo vamos a ver. Ahora, en general, por estas características, ni a los rabinos ni a los padres de la iglesia les gustaron mucho los libros apocalípticos. Nunca han sido condenados, siempre han sido muy utilizados como elemento de piedad personal, no tienen nada de malo. Pero eso sí, para que sean revelación del misterio de Dios, mejor que no, por exageraciones que tienen, digamos, ¿sí? Salvo la segunda mitad de Daniel y salvo el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, indudablemente, que son bastante más mesurados en estos aspectos. Por ejemplo, cosa que no gustó mucho a los rabinos ni a los padres de la iglesia, esta hipertrofia de lo angélico. O sea, estas grandes batallas celestiales y cosas por el estilo se veían demasiado imaginativas. Sí, yo les voy a mandar el libro de Enoch en el próximo mail, no para que se lo lean entero, pero para que lo ojeen un poco, porque ahí pueden darse cuenta, es el más famoso de todos estos libros apocalípticos, no entró en el canon, por supuesto, pero no tiene nada de malo, o sea, no tiene nada de herético ni para judíos ni para cristianos. Pero en realidad, cuando uno empieza a leer páginas y páginas y páginas y páginas de batallas celestiales y cosas raras y de dragones de 7 cabezas que botan las estrellas del cielo, como moviendo la cola y cosas por el estilo, dice, no será como demasiada imaginación creativa, digamos así. Por eso que, no. Como para que sea revelación del misterio de Dios, no. Ahora, como que sean edificantes, sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Y en eso coincidieron plenamente tanto los rabinos de la época como los padres de la iglesia del primer siglo. ¿Qué pasa también en algunos de estos libros? El segundo tema, ¿por qué no fueron metidos en la Biblia? Esta hipertrofia de lo angélico hace también que de repente se deslicen historias que no están muy de acorde con la verdad revelada anteriormente. Me explico. En el libro de Enoch, por ejemplo, relata lo que pasó antes, también en ciertos capítulos, lo que le pasó antes ¿cómo se llama? Del diluvio. ¿Sí? Que Enoch era, creo que el abuelo ¿cómo se llama? De Noé. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Algo debe haber ocurrido en tiempos pretéritos, evidentemente. Yo siempre digo, cuando el río suena, piedras lleva, de alguna tradición oral, que sé que la metieron en esta idea. Sale por ahí que unos ángeles fueron a mirar la tierra, cómo iba, en la época de Enoch, como iba el abuelo de Moisés, perdón, de Noé. Y encontraron que las mujeres de los hombres eran muy buenas mozas. Entonces las sedujeron, o las violaron, no está muy claro.
y tuvieron hijos de ellas. Pero esos hijos salieron muy maldadosos, de una raza de gigantes, porque no era natural que los ángeles tuvieran hijos con las mujeres de los hombres. Las mujeres de los hombres tienen que tener hijos con los varones de los hombres, pero no estas cosas raras. Y esa raza de gigantes que se empezó a extender en el mundo, que era muy malvada, porque habían sido fruto de un deseo malvado de ángeles, que no les correspondía hacer esas cosas. Entonces provocó que Dios, Yahvé, dijera, bueno, vamos a exterminar a toda esta raza de gente, porque esto no tiene remedio, y ya existen. No es cuestión de que se arrepientan estos malvados, estos gigantes malvados, sino que existen. Y bueno, y salvó a Noé, que era el nieto de Enoc, porque era la única familia que tenía humanidad pura. No tenía ningún antepasado para atrás que hubiera sido de estos ángeles malvados. Esa es la explicación que da el libro de Enoc. Bueno, eso no le gustó ni a los rabinos, y menos a los padres de la iglesia. Por una razón muy simple, por algo que nosotros lo vimos cuando vimos el problema del mal. El mal es exclusivamente culpa del ser humano que, abusando de su libertad de decisión, escoge hacer el mal. En cambio, lo que relata ahí en esa parte del libro de Enoch, el mal es algo genético. O sea, si tú tienes la mala suerte que tienes un antepasado que era de este ángeles malditos así, estás orientado a hacer mal. Porque tienes genéticamente un cromosoma adentro, un ADN, que no te corresponde tener como ser humano. Entonces se perdía la responsabilidad personal. Y eso, como les digo, el rabinato en esa época, y después los padres de la iglesia, un par de siglos después, lo tenían bien claro. El mal moral ocurre porque el ser humano, en vez de seguir las normas morales que Dios le ha puesto a su disposición, decide él decidir lo que es bueno y es malo. Es una decisión libre de la voluntad. Nada de cuentos con que tengo cromosomas de mal habido porque tengo un antepasado que es un ángel pervertido, que es, no. Nada de cromosoma aquí ni de ADN. Usted es perfectamente libre, y si usted decide hacer mal moral, como matar a gente o como qué sé yo, bombardear a gente indefensa o cosas por el estilo, usted lo decide. Nada de cuentitos aquí con la genética. Ahora, ¿por qué surgió a lo mejor esta leyenda? Uno piensa, bueno, hay muchos historiadores que dicen, esta leyenda puede venir de 2000 años antes de Cristo. Que se haya puesto por escrito en esa época no quiere decir nada. En la época helenística. Puede venir de 2000 años antes de Cristo. ¿Será que estos gigantes, por ejemplo, que esa gente los encontró como tan mal, podrían ser especies homínidas que después desaparecieron, como los Neandertal, por ejemplo? Puede ser, puede ser, puede ser. O sea, que hay algún recuerdo de miles de años atrás que haya quedado en la tradición oral de raza, de seres que eran medio humanos, para decirlo de una manera, como los Neandertal, los Denisovan y otros que los antropólogos han descubierto por esa zona, restos de cultura, que se exterminaron, nadie sabe cómo, y que esos recuerdos haya generado esta tradición oral que al final se escribió en la época de 200 años antes de Cristo, en estos capítulos del libro de Enoc. Puede ser, puede ser. Por eso digo, cuando el río suena, piedras lleva. Pero desde luego, desde el punto de vista de lo que dice
la revelación del misterio de Dios aceptado tanto por rabinos, por patriarcas, por todo, no. Nosotros decidimos de propia voluntad lo que queremos hacer. Y si, no sé, Hitler decidió matar a 6 millones de judíos, fue una decisión de su propia voluntad que libremente decidió hacer eso. No porque tuviera un gen por ahí raro de algún antepasado que descendía de un ángel pervertido. Yo diría que esa fue la razón mayor, ¿no? Obviamente también la hipertrofia de lo angélico y todas esas cosas, pero esa cuestión fue inaceptable, tanto para los judíos como para... Ahora, no condenaron el libro, porque, bueno, es una novela, anovelada en ese momento. Tiene otras cosas que son, sí, muy interesantes, que las vamos a ver retomar. El tercer punto por el cual no fue nunca aceptado en global este tipo de libros, sino que analizado uno por otro, es que dice, Dios es gracia y el hombre goza de libertad. Por la acción libre del ser humano entró el pecado, y por la gracia del Dios vivo vino la gracia salvadora en el Mesías. Los cristianos dicen que es Jesucristo y los judíos dicen que va a venir, pero la idea es la misma. O sea, Dios ayuda al que quiere decidir hacer el bien. Eso es lo importante. Y lo ayuda gratuitamente, por eso se habla de gracia. Ahora, sin embargo, algunas características del apocalipticismo tuvieron gran influencia en la naciente iglesia cristiana, como ser, por ejemplo, el accionar de Dios como su revelación en la historia universal. O sea, rompe esa especie de claustro que tenían el judaísmo. El segundo punto, la presentación de una edad escatológica al fin de los tiempos, donde ocurrirá la resurrección de los muertos y el juicio de Dios, a la que seguirá una nueva creación donde reinará la paz mesiánica. Esa imagen, que es muy de estos libros apocalípticos, está clara en el cristianismo. También la tiene el judaísmo, pero el cristianismo es muy clara. Incluso en algunas iglesias separadas del catolicismo, sobre todo evangélicos, por ejemplo, hablan del milenarismo, ¿no? O sea, que Jesucristo va a venir primero, en la segunda vez, a instaurar un reino de Dios aquí en la tierra, en que Él lo va a presidir, que va a ser fantástico, que todos vamos a ser hermanos, qué sé yo, y que ese reino va a durar 1000 años, 1000 años. Y después de eso, efectivamente, Él va a entregar al mundo entero al Padre. San Pablo dice algo de eso en una de las cartas a los Corintios, yo lo puse en una nota ahí en la página 124. Pero tuvo mucho auge en algunos jesuitas chilenos en el siglo XVI. Esa teoría de que el Cristo iba a reinar por 1000 años en la tierra. Y los dos grandes apóstoles de eso fueron dos jesuitas. Uno, el padre Alonso Valle, que empezó en el siglo XVI, algo por el estilo. Y el otro, no me acuerdo el nombre en este momento, pero que escribió un libro que se llama El regreso de Jesucristo a la tierra en gloria y majestad. Y por ahí se puede encontrar en la internet, un libro gordote, que hablan del reinado de los 1000 años. Si alguien por aquí se mete en Google y pregunta por jesuitas milenaristas, ¿no? Nos puede ayudar cómo se llama súper conocido, que ahora se lo robe la mente.
el padre Lacunza, el padre Lacunza, jesuita. El padre Lacunza y el padre Alonso Valle, y que estuvieron en Europa y en el Vaticano defendiendo esa idea y todo, pero el Vaticano no le gustó mucho, así que hasta ahí llegó, ¿eh? El milenarismo de los jesuitas chilenos. Fue justo antes que el Papa suprimiera la orden de los jesuitas, por presiones de la monarquía española y francesa, y que estuvo suspendida como 80 años y después la volvieron a aprobar. El padre Lacunza y el padre Alonso Valle. Ahora, tenemos que entender que el apocalipticismo es distinto al profetismo, ¿no? O sea, y hay 4 diferencias básicas ahí, que vale la pena destacar, ¿no? Las visiones apocalípticas son tan complicadas que es necesario un ángel que las explique para que el vidente las pueda comprender. Lean ustedes el Apocalipsis de San Juan y se van a dar cuenta al tiro. En cambio, en las visiones proféticas, la comprensión por parte del visionario es automática. Ejemplo, ¿qué le dice Yahvé a Jonás? Anda a Nínive y diles que si no se convierten en 30 días los voy a destruir. Bueno, eso lo entiende cualquiera, digamos, ¿no? Otra cosa que le guste a Jonás ir para allá, eso es otro cuento, pero lo entiende cualquiera. En cambio, si ustedes leen el Apocalipsis o el libro de Enoc, con algunas páginas que yo les voy a dar ahí, normalmente las batallas celestiales y todo eso son tan complicadas que el que recibe esa revelación le tiene que preguntar a ese ángel que se la muestra, bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque no se entiende. El mensaje para Jonás era clarísimo. La segunda característica es que el mensaje profético tiene una dimensión inmediata respecto al profeta, no así el mensaje apocalíptico. Volvemos a Jonás. Anda para allá a Nínive y dile que si en 30 días no se convierten, lo voy a destruir. 30 días. O sea, es clarísimo. Se entiende y son 30 días. El mensaje tiene una inmediatez clarísima. En cambio, el mensaje apocalíptico es: no te preocupes, al final de los tiempos Dios va a actuar. Y esto se va a solucionar. O sea, el mensaje apocalíptico no es inmediato, es cierto y es absolutamente seguro, eso sí. Pero no es inmediato, no va a ocurrir algo en ese momento. El mártir sabe que él va a sufrir un poco aquí, lo van a matar, porque está aquí, a lo mejor que le caen las bombas arriba en Ucrania o en Siria, y va a tener una vida futura estupenda. En cambio, el mensaje profético es inmediato. Es inmediato. Conviértete en 30 días, si no. Y el lenguaje también. En el lenguaje, el mensaje profético es muy simple, lo entienden todos. Lean ustedes todos los mensajes proféticos que hemos analizado desde la época de Amós, Miqueas, Osea, Jeremías, Isaías, Ezequiel, etc. Y eso lo entiende cualquiera, no necesita explicación ninguna. Podrá creer en ello o no podrá creer en ello, podrá hacerles caso o no podrá hacerles caso, pero se entienden rápidamente. En cambio, el mensaje apocalíptico suele ser muy fantasioso, muy mítico. Finalmente, la última diferencia, gran diferencia que tiene el mensaje profético con el mensaje apocalíptico, es que Dios en el mensaje profético está al lado siempre del receptor. Oye, Jonás, diles eso. Yo te digo, dile así. O en el caso de Ezequiel, no te preocupes, no, perdón, Jeremías, no te preocupes, yo te voy a defender. Tú no eres un cabro chico, le dice a Jeremías, ¿se acuerdan? Tú no eres un niño chico, yo te voy a defender. Y les dirás que esto, y les dirás lo otro, y no te preocupes, porque yo voy a estar detrás de ti defendiéndote siempre. En el mensaje apocalíptico, Dios está siempre presente, sí, pero está por allá arriba, mirando cómo los ángeles y los demonios se pelean en unas batallas campales gigantescas.
Esa es la gran diferencia. O sea, hay cuatro grupos de diferencias bastante notorias entre el mensaje apocalíptico y el mensaje profético, que hace que entendamos que son dos situaciones y dos géneros literarios totalmente diferentes. Ahora, el asunto muy importante que ha traído la apocalíptica judía de esta época, y que también la heredó el cristianismo, por supuesto, es el concepto del Hijo del Hombre, que no se entiende para nada, ¿no? Cuando nosotros leemos esto del Hijo del Hombre en los evangelios, etcétera, porque no se entiende para nada en forma natural, porque si no te lo explican no lo podías entender nomás. Esto tiene una razón de ser sumamente clara. La primera vez que aparece este concepto, aparece en el libro canónico del libro de Daniel. Están todos los Antiguos Testamentos, tanto de judíos, cristianos y de todo tipo. ¿Qué es lo que dice Daniel? Estamos en la página 125. Seguí mirando en la visión nocturna y vi venir en las nubes del cielo una figura como de un hijo de hombre, hijo del hombre, todavía no le dice hijo del hombre, dice hijo de hombre, que se acercó al anciano, a decir a Dios, a Yahvé, y fue presentado ante él. Le dieron el poder real y dominio, y todos los pueblos y naciones lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, y su reino no tendrá fin. Aquí hay un concepto bien importante. Bien importante. O sea, un personaje que tiene características humanas, lo que está diciendo Daniel, y que le dan el poder real, va a venir a reinar a los pueblos de este mundo, y su reinado no tendrá fin. O sea, se refiere al Mesías, obvio. Pero lo que es importante aquí, que ese Mesías tiene características humanas, tiene presencia humana, o sea, diríamos hoy día naturaleza humana. Y eso es muy importante, que aparece ahí, porque para los judíos de esta época no había seres humanos en el paraíso, con Dios. Todavía no se hablaba eso de lo que decíamos, de lo que va a pasar en el más allá. Con Dios había ángeles, eso sí, clarísimo, pero un ser humano allá arriba, ¿qué hacía? Entonces esa es la gran novedad que nos pone Daniel aquí. O sea, él te está diciendo que hay un ser humano ya, en su época, en ese momento, que tiene poder real y que va a ser destinado a tener un reino eterno que no tendrá fin, como Mesías, ¿no? Pero es que es un ser humano, que era algo absolutamente novedoso para el judaísmo de la época. Como les digo, todavía no está claro esta cosa del más allá, o sea, los seres humanos están en esta tierra, ¿no? Sí, el Sheol iban ahí, los seres humanos también, cuando morían, para esperar al Mesías, pero no estaba muy clara la cosa. Pero en el paraíso, un ser humano, no. ¿Qué hace ahí? Bueno, esa es la primera mención importante que hace el libro de Daniel, como le digo, canónico, sobre este hijo de hombre en el paraíso, que va a ser el Mesías, que ya está, ya existe en el paraíso. En el libro de los en esa parte que se escribe alrededor del siglo III, más o menos, por ahí, antes de Cristo, ya le pone más explicación a esto. Y lo llama ya no hijo de hombre, como decir un ser humano, sino hijo del hombre, o sea, un ser humano muy especial. Este es el hijo del hombre, que posee la justicia y con quien está, como dijéramos, aclarando más lo que dice el libro de Daniel, que solamente esa referencia que le acabo de decir. Este es el Hijo del Hombre, que posee la justicia y con quien vive la justicia, y que revelará todos los tesoros ocultos, porque el Señor de los Espíritus lo ha escogido y tiene como destino la mayor dignidad ante el Señor de los Espíritus,
justamente por siempre. El Señor de los Espíritus ya ves. El Hijo del Hombre que has visto levantará a los reyes y a los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus tronos. Desatará los frenos de los fuertes y les partirá los dientes a los pecadores. Derrocará a los reyes de sus tronos y reinos, porque ellos no le han ensalzado y alabado, ni reconocieron humildemente de dónde él fue otorgada dónde le fue otorgada la realeza. Por tal razón ha sido elegido y reservado ante él desde antes de la creación del mundo y para siempre. O sea, este ser humano que vive con Yahvé en el paraíso, que es el hijo del hombre ahora, ya no hijo de hombre solamente, es el Mesías que ha sido elegido y reservado ante él desde antes de la creación. O sea, es preexistente desde antes de la creación. O sea, es un ser humano muy especial, no es un ser humano cualquiera. En otro capítulo dice lo siguiente, este mismo libro, ¿no? Antes de que se creara el sol y las constelaciones, antes que se hicieran los astros del cielo, su nombre fue evocado por el Señor de los Espíritus. Pues desde el principio estuvo oculto el Hijo del Hombre, el Altísimo lo guardó por su poder y lo reveló solo a los elegidos. Entonces, de este texto, vemos que el Hijo del Hombre es un ser preexistente, cuyo nombre o ser, no olviden que según el Génesis, Dios crea a los seres nombrándolos. O sea, el hecho de nombrarlos ya les da existencia. Este Hijo del Hombre es un ser preexistente cuyo nombre o ser fue llamado antes de que el universo existiera y será luz para las naciones y adorado en la tierra. El Hijo del Hombre es el ungido en hebreo, palabra que en hebreo se traduce como Mesías y en griego se traduce como Christus. Cristo significa el ungido, el Mesías, este Hijo del Hombre. Ahora, estos textos nos dicen que esta expresión del Hijo del Hombre tenía un significado muy especial en esa época de la apocalíptica judía, de los últimos siglos del Antiguo Testamento. Porque siempre dicen, no, si eso quiere decir que es un ser humano. No es un ser humano cualquiera, es un ser humano muy especial. Se trataba era preexistente y tenía importantísimas características celestiales. Y estos textos eran muy conocidos por las personas religiosas de Israel en los tiempos de Jesús de Nazaret e indicaban claramente características mesiánicas. Y por lo tanto, al atribuirse dicho título a sí mismo, Jesús de Nazaret se estaba asignando un título mesiánico, cuyo significado estaba muy claro para los oyentes. Ya, por ahí se dice, no, es que Jesús de Nazaret era un gran filósofo nomás, nunca pretendió tener características divinas y cosas. No, señor, aquí está clarísimo eso. Cuando él se atribuye a sí mismo esa característica de hijo del hombre, que nadie más en el Evangelio aparece con esa característica, y nadie más aparece en la literatura rabínica con esa característica, quiere decir muy claro, yo soy aquel ser que estaba destinado desde antes de la creación del universo a ser el ungido, el Cristos, el Mesías. Fíjense bien, en los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, en orden cronológico, Marcos, Mateo y Lucas, pero bueno. El título de hijo del hombre aparece atribuido a Jesús 68 veces. 29 en Mateo, 14 en Marcos y 25 en Lucas. No es casualidad, no aparece nadie más con esa característica. En el Evangelio de Juan aparece igualmente 13 veces. En los Hechos de los Apóstoles una vez y en el Apocalipsis 2 veces. Y en casi todos esos casos es el propio Jesús que se atribuye
asimismo ese título. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, 26, 27. Así como el Padre posee vida en sí, del mismo modo hace que el Hijo posea vida en sí mismo. Y puesto que es este Hijo es el Hijo del hombre, le ha confiado el poder de juzgar. O sea, yo soy el Hijo del hombre y por eso me ha confiado el poder de juzgar, tal como decía Daniel y como se dijo en la época de que se escribió el libro de Enoc. También el Evangelio de San Marcos. Y ustedes leen el capítulo 13, yo se lo puse una nota ahí, léanlo, hagan la tarea, no se corran, hagan la tarea. Léanse el capítulo 13 de San Marcos, es media página, según tanto. El capítulo 13 completo de San Marcos es lo que se llama el Apocalipsis sinóptico, porque es un largo discurso del Señor escrito en tono abiertamente apocalíptico. Y ahí también el Hijo del Hombre aparece, se lo atribuye a sí mismo. Bien, para terminar, se me acabó el vasito de agua, voy a llenarlo. Espérenme, no me arranco, no se preocupen. Aquí estamos de vuelta. Ya. Para terminar, vamos a ver también los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos de Qumran, que son de gran interés. Y que la biblioteca es de esta época. Algunos manuscritos que se guardaron ahí son mucho más antiguos, pero otros son copias de mucho más antiguos. Y está claro que lo más probable es que hayan sido manuscritos que a lo mejor están guardados en diversas sinagogas, en Jerusalén, por ahí cercana, y dado el avance de los romanos y que se veía claramente la destrucción que estaban haciendo, y la destrucción también que hacían los romanos no era solo de la gente, lo que yo les decía que se hablaba de 500 crucificados diarios por un año y medio que hicieron para hacer escarmiento. Pero también la destrucción de los libros sagrados, para que esa gente quedara escarmentada y además sin cultura, sin tradiciones, de tal manera que no pudieran hacer una revuelta. Entonces, lo más probable es que esta biblioteca haya sido los mismos judíos, cuando veían la alabanza romana y que la cosa iba a terminar mal, de que las escondieron en estas cuevas que son bastante inaccesibles y que fueron selladas después incluso, pensando de que cuando pasara todo esto pudieran ir a rescatarlo. Sería un trabajo de chino, como se dice. Pero también es cierto que ahí cerca había una especie de monasterio, allá abajo, no en los cerros, donde vivía gente y tenían una fábrica de manuscritos, fábrica de copias, o sea, gente que se dedicaba a copiar manuscritos. Por lo tanto, también quizás se prepararon copiando ahí mismo por durante unos años todavía antes de la catástrofe para poder salvar todo ese tesoro. Ellos pensaron de que a lo mejor, igual que pasó con el exilio babilónico, este exilio debe durar 100, 200, 300 años, y después iban a volver y iban a poder rescatar esas cosas. El problema es que el exilio duró 2000 años, desde el año 70, 130, que fue toda esa guerra después de Cristo, hasta 1946. Entonces se perdió el recuerdo de eso, y fueron descubiertos por casualidad, por ahí, por el año 40, 1940. Y la razón por la que la descubrieron fue porque un pastor que había ahí árabe, que llevaba un rebaño de cabritas. Se le perdió una cabrita. La cabrita descubrió la entrada a una de estas cuevas, se le perdió.
Y bueno, empezó a llamar y la cabrita contestó. Entonces entró a la cueva y se encontró con todas estas jarras llenas de cosas. Si no es por esa cabrita, a lo mejor no lo encontramos tampoco. Ahora, se han recopilado del orden de 800 escritos, entre varios miles de fragmentos. Si ustedes ven en la página 127, hay una foto ahí del trabajo realmente increíble que hicieron sabios de todo el mundo, de una institución que se creó para eso, que la dirigió un comité que estaba presidido por un sacerdote, Roland de Vaux, francés, que era el director de la Escuela Bíblica de Jerusalén, que después es la que hizo la Biblia de Jerusalén, esa que se la recomiendo yo. Y que era un gran sabio, y que el gobierno israelita le ha reconocido sus méritos en forma extraordinaria, porque él salvó toda esa cosa del pillaje. Pudo salvarla convenciendo a diferentes personas, tanto judíos como árabes, porque en esa época no existía el Estado de Israel todavía, tanto judíos como árabes, que por favor cuidaran todo esto. Ahora, obviamente los ratones y los hongos habían hecho su pega. Entonces, si ustedes se fijan ahí, esta gente tuvo que poner cada fragmento encontrado entre dos planchas de vidrio y tratar de ponerlo en una posición tal que se pudiera armar la página completa, con la máxima posibilidad de la página completa. Como alguien que arma un puzzle, de esos puzzles de madera terciada. La diferencia es que en los puzzles de madera terciada las cosas encajan bien. Pero aquí, cuando se come algo, un hongo, deja un espacio que no hay nada. Entonces, es re difícil tratar de ver si calza o no calza, porque no se puede ver por los ensamblajes. Y además, hay otro problema. Si el libro es conocido, ya tú puedes saber, más o menos, esto calza aquí, esto calza acá, ¿sí? Pero si el libro no era conocido en esa época, la primera vez que se conocía ese libro en cuestión, ¿cómo lo armas? O sea, el trabajo que se dieron. Solamente gente muy conocedora de los temas pudo tratar de hacer una cosa extraordinaria, que les tomó como 30 o 40 años, y varias generaciones de sabios, que vinieron de todas las universidades del mundo, que se dio unas fundaciones por ahí dieron harta plata para que esto se pudiera hacer, que sé yo, etcétera. Ahora, ¿qué documentos son? Son los de la Biblia hebrea los que hay ahí. Porque no hay nada del cristianismo, porque es anterior. ¿Y cuál es la gran importancia? Mire, antes que se descubrieran los manuscritos de Qumran, los textos de la Biblia hebrea más antiguos que teníamos eran del año 1000 después de Cristo. O sea, las Biblias se usaban traduciendo esos textos que eran del año 1000 después de Cristo. O sea que podían tener 1500 años de copias desde que se escribieron originalmente por diferentes copistas. Y la versión más antigua que teníamos era el año 1000 después de Cristo. Bueno, cuando hay 1500 años de copias, ustedes se pueden dar cuenta que un copista se puede haber equivocado, se puede haber quedado dormido, le puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, es lo que se tenía. Y resulta que de repente encontramos en Qumran esos mismos libros bíblicos, pero escritos 200 años antes de Cristo. O sea, hay 1200 años de diferencia de copias de manuscritos que se ganaron. Y todo eso está todo publicado. Todo publicado. O sea, por eso yo les digo, si tienen una Biblia anterior a 1990, 1980, por favor regálenla a un museo. Porque eso el Antiguo Testamento nos alcanzaron a usar en esa época todavía los documentos de Qumran. En cambio, las posteriores a 1980, sí, ya están en base a estos manuscritos, y son 1200 años anteriores a los que se tenían antes de esa fecha. O sea, si pensamos que un manuscrito duraba 200 años, se salvaron por lo menos 6, 7, 8 generaciones de copistas, que se podían haber equivocado, si son seres humanos, era gente entrenada para eso, y además las copias eran revisadas y corregidas y todo lo demás.
pero bueno, son 7 generaciones de copistas que se saltaron al descubrir esto. Por eso que es lo más extraordinario que se podía haber ocurrido en la ciencia bíblica, es haber descubierto. Pero además también hay hay dos tipos más de documentos que aparecieron ahí. Los primeros son comentarios a los libros bíblicos. O sea, como dijeron las notas al pie de página, las introducciones, esas cosas que tenemos en las Biblias católicas que son tan útiles que yo recomiendo. Por eso uso les digo, la Biblia Alonso Schwekel, que tiene muchos comentarios y notas al pie de página. Bueno, los judíos también hacían lo mismo, hacían comentarios a los escritos bíblicos por los rabinos más doctos y más sabios de su época. Y eso se llaman pesher en la terminología. Un pesher, por ejemplo, de Isaías, o un pesher de Habacuc, un pesher del Génesis, es un comentario del Génesis, un comentario de Isaías, un comentario de Habacuc. Y eso es muy interesante porque permite entender lo que esta gente entendía en ese momento de ese libro bíblico. Y además hay libros desconocidos que no se conocían en esa época. Por ejemplo, en el libro de Enoch, que es famoso, que yo les digo, hasta antes del descubrimiento de Qumran se conocía en la traducción etíope que habían hecho en algún momento los etíopes cristianos que les gustaba el libro de Enoch. Pero bueno, es una traducción. Las traducciones pueden tener errores, no sé. En cambio, en Qumran se encontró el original hebreo. Una original. Una copia de la copia de la copia de la copia del original hebreo. Pero de 200 años antes de Cristo. Entonces, por primera vez se pudo ver exactamente lo que para un judío significaba el libro de Enoch. Y la otra cosa muy interesante también que se encontró es que se encontraron fragmentos, no completos, pero casi a veces el 60% de un libro, algo así, de los libros deuterocanónicos, o sea, los libros que aparecieron que nosotros conocíamos solamente en la traducción al griego que hicieron en la Biblia de Alejandría, 200 años antes de Cristo. Bueno, resulta que se encontraron aquí gran parte de los originales hebreos. Entonces también se pudo calificar cuán buena era esa traducción que aparece en la traducción de los 70, de los libros deuterocanónicos. Ahora, no hay en Qumran ningún escrito del Nuevo Testamento ni ningún escrito cristiano. Eso está claro, porque se han inventado una cantidad de fake news, como dicen ahora, sobre Qumran que son increíbles. Y el cristianismo, se descubrió Qumran y el Vaticano tiembla. Nada de temblores ahí del Vaticano, mentira, ¿no? No hay ningún libro del Nuevo Testamento ni ningún comentario, nada que se refiera al cristianismo. Es todo absolutamente judío. Tampoco hay influencia de estos libros de Qumran en el Nuevo Testamento. Nada. Eran conocidos, por supuesto, para la gente que vivió en la época de Jesús. Y eso está claro que era así. Pero una influencia doctrinal, ninguna. El caso más simpático es que al final se entendió de dónde sacó el Señor un dicho que aparece en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo sale una frase del Señor, dentro de otras muy parecidas que es ahí, que es bien simpática, pero que no se encontraba por ningún lado de dónde lo había sacado. Que dice, habéis oído que se dijo a vuestros antepasados, amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Algo así. Y odien a sus enemigos. Pero yo os digo, amen a sus amigos y amen también a sus enemigos. La frase es más o menos así. Habéis oído que a vuestros antepasados se les dijo, amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Pero yo os digo que amen a sus amigos y amen también a sus enemigos. Y ahí dice que el que tiene 2 mantos le regale a uno, etc.
Entonces siempre hay la duda, porque en la Torá no aparece en ninguna parte que hay que odiar a los enemigos. ¿De dónde lo sacó esta frase San Mateo? Que no cabe la menor duda que se la oyó el Señor. Bueno, cuando se descubrió Qumran, se descubrió que en la regla del monasterio de Qumran, o sea, de este monasterio que se dedicaba a copiar libros que hay ahí en ese lugar, en la regla de eso, decía eso. Decía, amen a sus amigos y odien a sus enemigos. O sea, ¿qué demuestra eso? Que llamémoslo así, no me gusta la palabra ideología, pero esta regla que tenían estos especies de monjes que copiaban hebreos, que copiaban manuscritos en Qumran, era conocido en las épocas, en el tiempo del Señor. Y el Señor efectivamente dijo, no odien a los enemigos, no, eso está mal. Los qumranitas, que dicen que son los esenios, están equivocados. Hay que amar también a los enemigos. O sea, era efectivamente algo conocido esto en la época del Señor. Otra cosa que es muy interesante, bueno, y estos libros, todos estos manuscritos están publicados y ahí yo les doy la bibliografía por si ustedes están interesados, se compran traducidos al castellano, no hay ningún problema. Y un punto interesante, y aquí termino, que también tiene como característica la comunidad, que eran una especie de monascal, pero vivían en familia, porque en el cementerio que hay ahí, en esa especie de monasterio, de ruinas de un monasterio en Qumran judío, hay varones, mujeres y niños. O sea, vivían en familia, estos copistas que se retiraban ahí a copiar. Pero tenían una gran estima por un personaje que se llama Melquisedec. Este Melquisedec aparece en el Génesis con Abraham. Abraham le gana unas guerras a sus enemigos por ahí y de repente aparece cuando triunfa Abraham en esa guerra con respecto a las tribus enemigas, dice, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, trajo pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado a tus enemigos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba, o sea, le pagó un diezmo. Aquí en esta cita hay algo bastante interesante. Trajo pan y vino, se hizo un sacrificio de pan y vino. Fíjense. Y además, Abraham lo reconoce como sacerdote porque le paga el diezmo. Ahora, el sacerdocio, ya lo vimos esto al hablar del yavismo, se inventó en Israel 500 años después de Abraham. Y el sacerdocio eran los que descendían, como lo dijimos también, de Aarón, el hermano de Moisés. O sea, el sacerdocio israelita era por nacimiento, no era por vocación, acuérdense. En la época de Abraham, el patriarca era el que ofrecía sacrificios, nada más. Entonces aparece este Melquisedec, que no se sabe de dónde viene, en el libro del Génesis, y después desaparece y no se sabe nunca más de él. Tampoco, no dice nada más la Torá sobre Melquisedec. Pero sin embargo era sacerdote del Dios Altísimo, reconocido por Abraham porque le paga el diezmo. Y ofrecía sacrificios de pan y vino. Bueno, obviamente la carta a los hebreos del Nuevo Testamento explica todo esto, pero eso no lo vamos a explicar ahora porque es parte del curso del Nuevo Testamento. Pero lo interesante que en este grupo de esenios, de este movimiento de esenios que estaban en esta especie de convento copiando textos en Qumran, identifican a este Mesías preexistente con Melquisedec, este hijo del hombre. O sea, el hijo del hombre, este Mesías preexistente, se manifestó a Abraham de esta manera, como Melquisedec, un sacerdote de la época que no existía el sacerdocio, que hacía sacrificios de pan y vino, y que aparece y desaparece sin dejar rastro.
pero que sin embargo Abraham lo reconoce como sacerdote del Dios Altísimo porque le paga el día. Bueno, ahí yo les explico en media página una serie de detalles que salen en los textos, en los diversos pesher y los textos propios de esta comunidad sobre Melquisedec, que es bien interesante, en media página, leanlo bien. O sea, es interesante como todos estos temas van recurriendo y se va, el hilo conductor que yo les digo va mostrándose en cada vez. Y al final este hilo conductor sobre Melquisedec va a culminar en la epístola a los hebreos del Nuevo Testamento. Bien, quedamos hasta la página 129. Y como les digo, la próxima clase va a ser la última, porque terminamos el tema, pues, o sea, ya no hay más que hablar, ya digamos, ¿no? O sea que el próximo sábado, Dios mediante, tendríamos la última clase. Les doy todas las gracias por haber venido. Siempre vamos a ver qué preguntas hay. Espérense un minutillo.